La tragedia de Okiku, la sirvienta del samurái. El castillo de Himeji, con sus blancas torres que parecían tocar el cielo, se alzaba majestuoso en la región de Kansai, Japón. Sus muros, testigos de incontables batallas y secretos, albergaban historias que iban más allá de la historia oficial. En sus entrañas, una tragedia se gestaba, una historia de amor obsesivo, traición y venganza que se convertiría en leyenda. En el corazón del castillo, Okiku, una joven de belleza incomparable, servía al honorable samurái Tessa Aoyama. De piel de porcelana, ojos grandes y labios rojos, su belleza era un canto a la delicadeza y la gracia, un imán para las miradas. La familia de Okiku se enorgullecía de su hija, quien, gracias a su encanto y habilidades, fue invitada a trabajar en el castillo, un honor que solo pocos alcanzaban. Okiku aceptó con entusiasmo, ignorante de que su decisión la llevaría a un destino cruel. Su tarea consistía en cuidar 10 platos de oro, reliquias de valor incalculable pertenecientes al clan Aoyama. Sin embargo, su belleza desató una obsesión en el corazón del samurái, un hombre ya casado, cautivado por la joven desde el primer instante. Tessa Aoyama, dominado por su deseo, le propuso a Okiku ser su amante, prometiéndole riqueza y una vida llena de lujos. Pero Okiku, una joven de moral intachable, rechazó la propuesta con firmeza. Su corazón pertenecía a otro, un joven campesino que le prometía amor verdadero, lejos de las intrigas palaciegas. El rechazo de Okiku desató la furia del samurái. Cegado por la ira y el despecho, urdió un plan maquiavélico para vengarse de la joven. Escondió uno de los platos de oro bajo su cuidado y la acusó de robo, un crimen que en la época feudal japonesa se castigaba con la muerte. Okiku, desesperada, intentó defender su inocencia, pero sus palabras se perdían en los oídos sordos de quienes la rodeaban. La familia del samurái, protegiendo su honor, ignoró sus súplicas. Incluso su propia familia, presa del miedo y la deshonra, dudó de su inocencia. Sola y abandonada, Okiku se encontró atrapada en una red de mentiras y engaños. Consciente de que la tortura y la ejecución eran inminentes, la joven, con el corazón roto por la traición, tomó una decisión fatal. En una noche oscura, Okiku se dirigió al pozo ubicado en las afueras del castillo. Sus lágrimas se mezclaban con la fría brisa nocturna mientras contemplaba el abismo que la separaba de la muerte. En un último acto de desesperación, se arrojó al pozo, buscando en la muerte la paz que le fue negada en vida. El castillo de Himeji, una vez lleno de vida, se sumió en un silencio aterrador tras la trágica muerte de Okiku. Este evento marcaría el inicio de una historia de sufrimiento y venganza, que resonaría a lo largo del tiempo. El samurái Tessa Aoyama, envuelto en odio profundo, pensó que había encontrado la manera de satisfacer su deseo de venganza. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus acciones lo llevarían a un sufrimiento sin fin, un tormento que no podría escapar. Las noches, que antes eran tranquilas, se convirtieron en un verdadero infierno para él. Su hogar, que solía ser un refugio de paz y seguridad, se transformó en un escenario de pesadilla, donde cada rincón parecía susurrar su culpa. El fantasma de Okiku, con su pálido rostro y sus ojos llenos de furia, lo acechaba constantemente. Era una imagen aterradora que lo perseguía, día y noche. La veía aparecer vestida de blanco. Su largo cabello negro caía desordenadamente sobre su rostro, dándole un aire aún más inquietante. En sus sueños, Okiku emergía del pozo, arrastrándose por los oscuros y fríos pasillos del castillo. Cantaba los platos de oro, una y otra vez, repitiendo el mismo ritual que había llevado a su muerte. Al llegar al 9º plato, su voz se transformaba en un grito desgarrador, un lamento que helaba la sangre de Tessa, y lo hacía temblar de terror. En la cultura japonesa, se habla de los yurei, espíritus vengativos que no encuentran paz tras sufrir injusticias. Okiku, ahora convertida en un yurei, anhelaba venganza por la traición y la muerte que Tessa le había infligido. Aterrorizado por sus frecuentes apariciones, Tessa intentó mantenerse despierto, luchando contra el tormento que lo consumía lentamente. Pero la falta de sueño lo debilitaba, lo empujaba hacia el borde de la locura. Cada día se sentía más atrapado en un ciclo de culpa y miedo, incapaz de encontrar un respiro. En el 7º día, agotado tan física como mentalmente, el samurái finalmente se rindió al cansancio. Su cuerpo, desgastado y atormentado por la culpa, colapsó en el suelo del castillo. Un derrame cerebral le costó la vida, dejándolo con un rostro pálido y una mueca de terror congelada en sus labios. En su mano hallaron una carta desgarradora donde confesaba su crueldad hacia Okiku. En ella reconocía su inocencia y la injusticia de sus actos, revelando la verdad que había intentado ocultar, aunque su confesión llegó demasiado tarde para la joven. Las palabras de Tessa confirmaron la verdad que Okiku había defendido hasta el final de su vida. La historia de Okiku se esparció rápidamente por todo Japón, convirtiéndose en una leyenda que se contaba de generación en generación. El pozo donde la joven se quitó la vida se volvió un lugar de peregrinaje, un sitio sagrado para muchos. La gente acudía en busca de consuelo, dejando ofrendas con la esperanza de calmar el alma en pena de Okiku.
y con cada visita, su historia se transformaba en un recordatorio del dolor y la injusticia. Resonaba en los corazones de quienes la escuchaban, recordándoles que las acciones tienen consecuencias y que el sufrimiento a menudo persiste más allá de la muerte. Esta leyenda no solo habla de venganza, sino también de la búsqueda de redención y paz, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad actual. Así, el eco de la historia de Okiku perdura, atrapando la atención y la empatía de todos aquellos que se encuentran con su trágica narrativa. El castillo de Himeji, un lugar asombroso, esconde la trágica historia de Okiku. Este sitio se ha convertido en un símbolo de misterio, especialmente por su famoso pozo. Este pozo, resguardado por gruesas barras de metal y una lápida de cemento, ha sido testigo de su sufrimiento. Se dice, en las noches más oscuras, el alma de Okiku vaga por los pasillos del castillo, buscando la paz que nunca logró en vida. ¿No te da escalofríos pensar en su espíritu errante? La historia de Okiku ha inspirado a muchos artistas y escritores a lo largo de los años. Su tragedia refleja la fragilidad humana y el destructivo poder del rencor. Poetas y dramaturgos han mantenido viva su memoria, convirtiéndola en un símbolo de injusticia. Cada verso y cada obra de teatro relatan su dolor, recordándonos su sufrimiento. Es asombroso cómo una vida tan breve puede dejar una huella tan profunda en el corazón de las personas. Con el tiempo, la leyenda de Okiku ha evolucionado. Se ha adaptado a las creencias y temores de cada época, transformándose en algo nuevo. En algunas versiones, Okiku se convierte en un espíritu protector que busca justicia y castiga a los malvados. En otras narrativas, su historia se entrelaza con leyendas, creando fascinantes relatos de horror. ¿Cómo es posible que una historia tan antigua siga resonando hoy en día? A principios del siglo XX, el escritor Koji Suzuki escuchó la historia de Okiku y quedó fascinado. La tragedia de la joven sirvienta lo inspiró a escribir una novela sobre venganza y maldiciones. Así, en 1991, Suzuki lanzó Ringu. Esta novela presenta una versión moderna de la leyenda de Okiku, centrada en una cinta de vídeo maldita. Quien la ve enfrenta una muerte inminente en 7 días. La protagonista, Sadako Yamamura, es una joven con poderes sobrenaturales que, al igual que Okiku, fue asesinada y arrojada a un pozo. Las similitudes son sorprendentes. El éxito de la novela fue inmediato, dando lugar a múltiples adaptaciones en cine, televisión y manga. La película Ringu, estrenada en 1998 y dirigida por Hideo Nakata, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Sadako, la niña del aro, cautivó a audiencias de todo el planeta. La tensión y el horror de su relato son irresistibles. En 2002, el remake estadounidense The Ring también tuvo gran éxito, consolidando a Samara Morgan como la versión occidental de Sadako. Esta adaptación llevó la historia a un nuevo público, convirtiendo a Samara en un ícono del cine de terror. Es fascinante cómo una historia puede cruzar culturas y seguir siendo relevante. La leyenda de Okiku, transformada en un relato moderno, sigue atrapando a las personas. Nos recuerda el poder de las narrativas que exploran lo más profundo del alma humana. Cada vez que se cuenta, su esencia perdura, tocando las emociones de quienes la escuchan. ¿Qué nos atrapa tanto en estas historias de tragedia y venganza? Tal vez sea nuestra conexión con el dolor humano o el anhelo de justicia insatisfecha. Sea lo que sea, la leyenda de Okiku sigue viva, desafiando el paso del tiempo y resonando en el corazón de las generaciones. La leyenda de Okiku es mucho más que una simple historia de terror. Su narrativa ha inspirado a una gran variedad de artistas a explorar temas complejos como la venganza, la culpa y la lucha de las mujeres en una sociedad que a menudo las silencia. Okiku se ha transformado en un símbolo poderoso de la inocencia perdida, una víctima de la injusticia y la traición que muchas personas todavía pueden sentir en su propia vida. Su historia resuena profundamente en un mundo donde la violencia de género y la discriminación son problemas dolorosos y persistentes. Sin embargo, Okiku no es solo un símbolo de sufrimiento, también representa la resistencia. A pesar de su trágico destino, el espíritu de Okiku sigue gritando por justicia. Nos recuerda a todos que es esencial levantarse y luchar contra lo que es injusto. Esta leyenda nos enseña que las historias pueden ser vehículos para transmitir valores profundos y significativos, que pueden inspirar a las generaciones futuras a hacer un cambio. Con el paso del tiempo, la tragedia de Okiku ha sido adaptada en diversas formas, manteniendo su esencia mientras se incorporan nuevos elementos que reflejan los miedos y anhelos de cada época. Cada adaptación trae consigo un nuevo enfoque que permite a la historia de Okiku resonar de manera diferente en cada generación. Su narrativa es un espejo de la sociedad, mostrando cómo las luchas del pasado todavía se reflejan en el presente. El pozo de Okiku en el castillo de Himeji se ha convertido en un lugar de culto y reflexión para aquellos que buscan conectarse con su historia.
Este sitio, cargado de emociones, invita a los visitantes a meditar sobre el sufrimiento y la resistencia de Okiku. La lápida de cemento que cubre el pozo no solo es un símbolo de su trágico destino, sino que también aumenta el misterio y la fascinación que rodea su leyenda. ¿Qué secretos guarda este pozo? ¿Qué historias no contadas aún resuenan en sus profundidades? Okiku, la sirvienta del samurái, ha evolucionado hasta convertirse en un ícono de la cultura japonesa. Su historia, que se ha transmitido de generación en generación, no solo nos recuerda la fragilidad de la vida, sino también la importancia de la justicia. Nos muestra el poder de las leyendas para perdurar a través del tiempo, manteniendo viva la memoria de aquellos que sufrieron y lucharon. La leyenda de Okiku sigue siendo relevante hoy en día. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre la justicia y la igualdad. Nos desafía a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad y cómo sus historias han sido a menudo ignoradas o distorsionadas. La historia de Okiku es un recordatorio de que cada voz cuenta y que cada historia tiene el poder de crear un cambio. Así que la próxima vez que pienses en la leyenda de Okiku, recuerda que no es solo una historia de terror. Es una historia de lucha, de resistencia y de la búsqueda de justicia en un mundo que a menudo parece estar en contra de aquellos que buscan la verdad. Su legado sigue vivo, inspirando a todos a no rendirse y a seguir luchando por lo que es correcto. La historia de Okiku es un faro de esperanza en tiempos oscuros, recordándonos que incluso en la tragedia puede haber un camino hacia la redención y la justicia. La lluvia caía con fuerza sobre la ventana del pequeño apartamento, cada gota resonando como un martillo contra el cristal. Afuera, la ciudad se sumía en una noche oscura y fría, desprovista de vida. Dentro, Laura, una joven estudiante de periodismo, se retorcía en su cama, invadida por una ansiedad que no podía explicar. Y había pasado una semana desde que vio esa cinta, la famosa cinta de vídeo que todos comentaban, en la universidad, llena de imágenes inquietantes y sin sentido aparente. Al principio, Laura pensó que era solo una broma macabra, una leyenda urbana diseñada para asustar a los nuevos estudiantes. Sin embargo, la llamada telefónica que recibió, con esa voz escalofriante que susurraba 7 días, plantó una semilla de terror en su interior. Ese miedo crecía cada hora, asfixiándola, como si fuera una hiedra venenosa que se enroscaba en su corazón. Intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, una sugestión alimentada por las imágenes grotescas de la cinta. Pero las pesadillas la acechaban, vívidas y aterradoras. En sus sueños, una figura femenina, con el cabello largo y negro ocultándole el rostro, emergía desde el fondo de un pozo oscuro. Arrastrándose hacia ella, Laura sentía un frío helado que emanaba desde lo más profundo de su ser, como si una presencia invisible la observase desde las sombras. El tic-tac del reloj se había convertido en una cuenta regresiva hacia su propia muerte. Cada segundo que pasaba la acercaba más al abismo de la desesperación. De repente se levantó de la cama empapada en sudor frío, sintiendo que la oscuridad del apartamento la oprimía. Cada rincón parecía ocultar una amenaza. Así que encendió todas las luces, buscando en vano ahuyentar la sensación de terror que la envolvía. Recordó la historia de Okiku, la sirvienta del samurái que se había suicidado en un pozo, tras ser acusada injustamente de robo. Esa leyenda, transmitida durante siglos en Japón, se entrelazaba en su mente con la maldición de la cinta. Ambas historias, unidas por un hilo invisible de terror, la arrastraban cada vez más hacia la locura. En un rincón, la televisión, que estaba apagada, parpadeó de repente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La pantalla en blanco y negro mostraba la imagen del pozo, una boca oscura y profunda que se abría como una tumba. Laura se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. La figura femenina comenzó a emerger lentamente de las profundidades. Sus movimientos eran lentos y erráticos. El cabello negro, empapado, se adhería a su rostro pálido que parecía la misma muerte. Un grito ahogado escapó de los labios de Laura. Intentó gritar, pedir ayuda, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura se acercaba, su mirada vacía y fija en ella, como si pudiera atravesar su alma. De repente el teléfono sonó, un sonido estridente que rompió el silencio de la noche. Laura, con el corazón latiendo desbocado, se lanzó hacia el aparato. «Hola», susurró, su voz temblando de miedo. Un silencio sepulcral reinó al otro lado de la línea. Y luego esa voz, un susurro gutural que heló su sangre. Se acabó el tiempo. La imagen de la televisión se distorsionó y la figura de la mujer se abalanzó sobre la pantalla, sus manos huesudas extendiéndose hacia Laura. Un grito desgarrador llenó el apartamento, un grito que se apagó abruptamente con la interrupción de la señal de la televisión. La lluvia seguía golpeando la ventana, fría e implacable, mezclándose con las lágrimas de Laura. La oscuridad la envolvía y el miedo la consumía por completo. 7 días. La cuenta regresiva había llegado a su fin. ¿Qué le esperaba ahora? La angustia la invadía y la sensación de que el tiempo se había agotado era abrumadora. ¿Podría escapar de esta maldición o estaba condenada a un destino aterrador? La noche se tornaba aún más oscura y el eco de su propio miedo resonaba en su mente.